Estamos en diálogo con la diputada nacional de la coalición cívica, Mónica Frade. ¿Cómo le va, diputada? Buenos días. Bien, muy bien, Daniel. Muy buen día para Bueno, vos. ¿en qué consiste estas denuncias con respecto a los créditos hipotecarios del Banco Nación? Bueno, hace unos días, cuando tomé conocimiento público sobre un listado de personas favorecidas, beneficiarias de estos créditos hipotecarios del Nación, por supuesto, la primera reacción fue la indignación por entender que nosotros, funcionarios y legisladores, no tenemos que tener mejores condiciones que el común de los argentinos. Al contrario, tenemos que tener menos. Y esto era lo que venía en la narrativa oficialista, esto era lo que venían a hacer, es decir, eliminar todos los privilegios de la casta. Bueno, nos encontramos con esa primer noticia que lejos de, de eliminar los privilegios, se está abusando nada más y nada menos que la banca pública, el principal banco, el más estratégico de la nación argentina, precisamente para hacer casi un festival de créditos a personas que no necesitan vivienda. Cuando fui avanzando sobre el tema y empezaron a publicarse los nombres de algunas de esas personas, eso me motivó a que el jueves pasado radique penal porque estaba evaluando que ahí había funcionarios del Ministerio de Economía, es decir, personas que pueden estar en incompatibilidad con ser beneficiario, incompatibilidad funcional en ser Claro. parte de la operatoria y al mismo tiempo beneficiarios. ¿Por qué? Porque dependen del ministro de Economía, que es el que regula incluso las tasas. Entonces, ahí empecé a ver no solo incompatibilidad funcional para ser beneficiario de semejantes créditos por montos de casi 500 millones de pesos, sino además la posibilidad de un tráfico de influencia. Así que estas son las cosas que sí me hicieron evaluar la posibilidad de la denuncia penal. Claro, es que hay muchas contradicciones, no solamente lo que dice el gobierno de servirse de la banca pública cuando al Banco de la Nación querían privatizarlo, porque así figuraba en el decreto 7023, y hay muchos jóvenes en la Argentina que les es imposible acceder a un crédito de estas características, lo mismo a muchas personas de clase media que tampoco pueden acceder porque no le dan los ingresos o las condiciones para ingresar y sin embargo aquí se facilita mucho el ingreso de estas personas, ¿no? Son líneas de crédito incluso para segunda vivienda. Es la primera situación que provoca mucha indignación, porque conozco muchas personas, muchos ciudadanos argentinos que no han calificado ni siquiera para la primera vivienda por las que hay, y acá nos encontramos con una línea de crédito donde le da con tasas subsidiadas, nos dan a los privilegiados línea de crédito para una segunda vivienda. Me parece que la banca pública, en un momento de estas características, donde incluso le cuesta mucho a las pymes obtener líneas de crédito para sus pequeñas empresas, la verdad que no tiene calificativo, es muy indignante, es provocador, provoca, ¿no? Provoca indignación, pero además subleva a los argentinos, porque que ya no pueden pagar alquileres, los sueldos los tienen congelados, entonces es una situación muy provocativa, pero además yo creo que se tienen que analizar si acá no hubo irregularidades. Recordemos que además acá está el segundo del Banco Central, el del vice, el secretario de Finanzas. Es decir, eso es una cosa que la verdad que... eh, y, y, ten- y el ministro de Economía teniendo el tupé de decir que hacen bien a la nación sacando un crédito. La verdad es un desfachatado. Una persona que además tiene toda la plata afuera, ¿no? Podría dar él todos con su patrimonio. Así que me parece que, bueno, la justicia debería rápidamente tener que hacer una investigación preliminar para evaluar si acá hubo irregularidades. La saco de este tema porque, como decíamos, usted también ha intervenido en otros casos. ¿Qué opinión tiene con el tema del caso Adorni, que también es un funcionario público que está siendo sospechado de enriquecimiento ilícito y de otros delitos y sin embargo sigue en el puesto de jefe de gabinete? Bueno, que el problema ya no es de Adorni, es del presidente.
presidente. Acá la responsabilidad del presidente, es el presidente el que lo blinda, el que le pone, le hace sacar fotos con el resto del gabinete, es el presidente el que está desafiando a los argentinos con una persona que en un país normal ya estaría en su casa hace mucho tiempo. Desde el mismo instante en que las dos personas, las dos mujeres dijeron no conocerlo, no solo no prestarle, sino no conocerlo, debería haber pedido deberían haber dado un paso al costado. Bueno, acá es el presidente el problema, no es Adorni. Es el presidente que blinda la corrupción que tiene alrededor. Habrá que ver por qué. Yo tengo mi Eh, opinión que no la voy a dar. Yendo a los casos del presidente, el presidente también está comprometido en el caso Libre, inclusive se habla de que ya lo están por llamar a declaración indagatoria. Estos son los rumores que corren. No sé si el presidente y su hermana, porque Claro. es un tándem, no se puede hablar de uno sin el otro. A la hermana le hice una denuncia penal el 28 de febrero del año pasado por cohecho agravado, cuando empezaron a surgir las versiones de que ella cobraba tarifa en las entrevistas, las fotos y demás, y unos días después le hice con el resto de los integrantes de la Comisión Libra denuncia penal al presidente. El presidente todavía oculta quién le dio el código alfanumérico para subir el 14 de febrero a las 19 horas del año pasado el tuit, ese posteo que invitaba, promocionaba, querramos poner, para que la gente invirtiera en esa cripto. Está cubriendo, nuevamente está cubriendo, y bueno, lo cubre a Novelia, a Terrones Godoy, a todos esos amigos que en el Tech Forum de octubre del 2024 comenzaron a gestar este negocio. Negocio que tiene muchos damnificados en la Argentina, muchos más de los que ellos informaron, que tiene damnificados en Estados Unidos y en España. Así que nosotros en el informe Libra, cuando termina nuestra gestión en la comisión, que terminaba con un informe, comisión que presidió mi compañero Maxi Ferraro, nosotros ahí detallamos todo esto y llegamos a conclusiones a pesar de los obstáculos del presidente de la Cámara y de la justicia misma, que no nos permitió el uso de la fuerza pública para que vengan a testimoniar algunos testigos y que tampoco nos permitió el acceso a la causa judicial, pese a que es tradición parlamentaria que a las comisiones investigadoras se les autorice esas facultades. A pesar de todo eso y de no haber tenido acceso, porque era entre comillas secreto, al informe de la unidad transitoria de investigación que inventaron para autoinvestigarse en la Oficina Anticorrupción, llegamos a las conclusiones que luego quedan instaladas en la opinión pública a través del teléfono de Novelli y todavía no sabemos de Sergio Morales, que era el titular de la Comisión Nacional de Valores. Ahí vamos a tener más escándalo. El presidente está en el epicentro de... Ahora ya sabemos que esa plata se lavó en cuevas y en paraísos fiscales. La justicia va lenta, vos sabés que hicimos una denuncia por mal desempeño a Tayano la semana pasada con otros integrantes, diputados de la Comisión Libra. Bueno, estamos haciendo todo lo que a nuestro alcance está. Por supuesto, la justicia tiene la última palabra y es parte del problema también. Diputada, le agradecemos mucho la nota, la entrevista para con diálogopolíticoargentina.com y el programa Diálogo Político.